Bienvenidos al canal Psicología Hoy, el canal de comunicación del Gabinete de Psicología Aplicada y Análisis de Conducta. Soy Juan Manuel Rodríguez, doctor en Psicología. El tema que vamos a tratar hoy está relacionado con una de las grandes pandemias de finales del siglo pasado y también de este siglo. Precisamente parece que cada vez hay más y más problemas de ansiedad y podría llegar a pensarse que el consumo de ansiolíticos se ha convertido en algo tan habitual que ya vemos completamente normal mantener una relación, entre comillas, sana con las pastillas. Desde las primeras décadas del siglo XX existe un interés por la ansiedad en la literatura psicológica al considerarla una respuesta emocional paradigmática que ha ayudado a la investigación básica en el ámbito de las emociones. Dichas investigaciones se han desarrollado a lo largo de la historia con dos problemas fundamentales: la ambigüedad conceptual del constructo de la ansiedad y las dificultades metodológicas para abordarlo. Estos problemas dieron lugar a que las distintas corrientes psicológicas, tales como la psicodinámica, humanista, existencial, conductista, y las más recientes como la cognitivo-conductual, se ocuparan del abordaje de la ansiedad y de las similitudes y diferencias con otros conceptos, dada la gran confusión terminológica con el término angustia, el estrés, el temor, miedo, tensión, entre otros. Esta confusión conceptual ha sido objeto de diversos estudios. Sin embargo, en la práctica actual, dichos términos se siguen utilizando indistintamente. El intento de diferenciar entre los conceptos ansiedad y angustia es un ejemplo claro de dicha problemática, puesto que la utilización de ambos términos dio lugar a confusión en el siglo pasado, que en algunas ocasiones eran usados como sinónimos y en otras como vocablos de distinto significado. Se puede establecer una distinción entre ansiedad y angustia. En la angustia existe un predominio de los síntomas físicos, la reacción del organismo es de paralización, de sobrecogimiento, y la nitidez con la que el individuo capta el fenómeno se atenúa, mientras que en la ansiedad cobran mayor presencia los síntomas psíquicos, la sensación de ahogo y peligro inminente. Se presenta una reacción de sobresalto, mayor intento de buscar soluciones eficaces para afrontar la amenaza, que en el caso de la angustia, y por último, el fenómeno en sí es percibido con mayor nitidez. En la actualidad es difícil mantener dichas diferencias, ya que dentro del concepto de ansiedad agrupamos tanto síntomas psíquicos o cognitivos como los conductuales y físicos. Además, en el DSM-4, que es el manual de clasificación de los trastornos psicopatológicos, el trastorno de ansiedad se denomina trastorno de angustia, resaltando, entre otras características, la presencia de crisis de angustia recidivantes e inesperadas. El término es traducido al castellano del término inglés Panic Disorder, dificultando la distinción entre ambos conceptos. Así, el término alemán Angst, empleado por Freud para referirse a un afecto negativo y una activación fisiológica desagradable, fue traducido al inglés como anxiety, pero en español y en francés tuvo doble significado: ansiedad y angustia en el primer caso y anxiété y angoisse en el segundo. Con el desarrollo de la psicología y la aparición de distintas escuelas y enfoques, ambos conceptos se han ido diferenciando. Hoy en día, la psicología científica se ocupa del abordaje de la ansiedad, mientras que las corrientes psicoanalíticas y humanistas usan con preferencia el término angustia. Durante mucho tiempo, el término angustia fue diferenciado de la ansiedad, caracterizando a la misma como una expresión somática predominante en forma de constricción y opresión, es decir, vivenciada como un sufrimiento físico general, además de dicha sensación de anticipación al peligro, que también es común en la ansiedad. En la actualidad, angustia se utiliza como sinónimo de ansiedad, ya que se considera ambos estados psicológicos displacenteros acompañados de síntomas fisiológicos de manera frecuente, describiéndose como expectación penosa o desasosiego ante un peligro impreciso. Por otro lado, la distinción entre los conceptos de ansiedad y estrés actualmente se considera una tarea laboriosa debido al uso frecuente de ambos como procesos equiparables, agrupando una gran cantidad de elementos comunes. No obstante, desde distintas orientaciones se ha manifestado el interés por diferenciar ambos términos, y así la psicofisiología se ha interesado por el estudio del estrés, resaltando la importancia de sus aspectos fisiológicos frente a los subjetivos que intervienen en la ansiedad.
La ansiedad alude a un estado de agitación e inquietud desagradable caracterizado por la anticipación del peligro, el predominio de síntomas psíquicos y la sensación de catástrofe o de peligro inminente, es decir, la combinación entre síntomas cognitivos y fisiológicos, manifestando una reacción de sobresalto donde el individuo trata de buscar una solución al peligro, por lo que el fenómeno es percibido con total nitidez. Existe una gran confusión con el término ansiedad, pues bajo el mismo se han englobado diversos conceptos en el campo de la psicología. Los problemas de ambigüedad conceptual y operativa para su abordaje dificultan el desarrollo de definiciones unánimes desde los distintos enfoques, a lo que se suma el problema de las numerosas etiquetas: reacción emocional, respuesta, experiencia interna, rasgos de personalidad, estado, síntoma, etc., que el término ha recibido. En esta línea, la filosofía existencial considera que la ansiedad es una respuesta de carácter humano que está dirigida hacia la amenaza que sufren los valores morales y que aparece cuando el sistema de valores que da sentido a la vida del ser humano se ve amenazado de muerte. Los psiquiatras existencialistas dan una importancia notoria al hecho de que la ansiedad es una característica ontológica del hombre. Dicha corriente filosófica mantiene que no es una actitud entre otras muchas, como pueden serlo el placer o la tristeza. Sin embargo, desde el punto de vista psicopatológico, el concepto de ansiedad no siempre ha sido usado de forma homogénea. El concepto de ansiedad ha ido evolucionando hacia una multiplicidad de dimensiones. En primer lugar, este se ha considerado como un estado emocional y fisiológico transitorio, como un rasgo de personalidad y como explicación de una conducta. La ansiedad no siempre varía en proporción directa al peligro objetivo producido por una determinada situación, sino que tiende a ocurrir de forma irracional, es decir, ante situaciones carentes de peligro real. En la actualidad, la ansiedad de carácter clínico se caracteriza por presentar una serie de factores entre los que se cuenta que la emoción sea recurrente y persistente, que la respuesta emocional emitida sea desproporcionada en relación a la situación, que sea evocada en ausencia de algún peligro ostensible. Además, el individuo puede quedar paralizado por un sentimiento de desamparo o se muestra incapaz de realizar conductas adaptativas respecto a la situación con objeto de eliminar dicha ansiedad. Por otra parte, el funcionamiento psicosocial o fisiológico también resulta deteriorado. Como conclusión, podemos decir que la sintomatología que rodea la ansiedad forma parte de la naturaleza, puesto que en definitiva se trata de la puesta en marcha de diferentes mecanismos conducentes a la defensa o a la evitación de peligros. El problema, pues, no es tanto la propia ansiedad, sino las cuestiones o problemas que nos plantean los síntomas, al no responder en muchas ocasiones a peligros o riesgos reales o al menos naturales. La naturaleza nada sabe de trabajo ni de atascos, ni discusiones o conflictos con otros. Cuando esto ocurre, se ponen en marcha los mecanismos fisiológicos y psicológicos necesarios para la autodefensa, y ahí es cuando aparece el malestar. Espero que lo comentado en el vídeo haya sido de interés. En próximos vídeos ampliaremos información y abordaremos cuestiones referentes a la ansiedad. Nos vemos, pues, y os recuerdo que si lo deseáis podéis realizar consultas en esta dirección de correo electrónico que aparece aquí abajo. Consultas que serán tratadas en posteriores vídeos. Un saludo y nos vemos.